América Latina existen 42 millones de indígenas, quienes resguardan la memoria histórica y cultural de todo un continente. Si bien se han creado mecanismos para la protección de los indígenas, este no ha sido un proceso regional uniforme y todavía sufren la pérdida de sus tierras y hasta el genocidio. Actualmente existen 826 pueblos indígenas y la mayor población se encuentran en Bolivia, Guatemala y Perú. Sus coloridos vestuarios, sus tradiciones y costumbres milenarias son solo algunos de los elementos que los hacen indispensable en el patrimonio material e inmaterial de la región. Los mayas inventaron lo que hoy conocemos como chicle mediante la recolección de la savia del chico zapote, uno de los árboles más abundantes de la zona, y haciendo incisiones en zig-zag sobre su corteza para que ésta fluyera hacia los recipientes colocados en la base del árbol. Obtuvieron una goma masticable que usaban para limpiarse los dientes y la boca o para inhibir el hambre en los rituales de ayuno. El nombre con que los mayas conocían esta goma fue Zicte, que significa sangre o fluido vital, y con ella comerciaron con otros pueblos mesoamericanos. Su uso se extendió en tiempo y en espacio, de manera que llega a los aztecas con el nombre de Zictli, para quienes la palabra significa pegar, y de allí pasa a la lengua española como chicle. Los aztecas. En el Imperio Azteca, la moda para las mujeres era lucir una piel amarilla. Para conseguir este efecto sobre sus pieles naturalmente morenas o de color bronce, se untaban sobre las mejillas tierra amarilla o una crema que contenía acin, una sustancia amarilla obtenida al cocinar y aplastar insectos. Para adornarse el cuerpo, también se oscurecían las manos y las pieles con resina quemada y tinte, y se dibujaban intrincados diseños en manos y cuellos cuando iban a un sitio especial. Algunas usaban el pelo corto para que su pelo alcanzara su nariz. Era cortado y teñido con barro negro para que dieran importancia a su cabeza. Y para conseguir un brillo perfecto, le daban siempre un último aclarado con un tinte color índigo, violeta o púrpura. Los incas tenían un escuadrón de mujeres. El imperio inca tenía dentro de su ejército un escuadrón de mujeres que ayudaban al pueblo en caso de desastres naturales. Esta tarea era conocida por el nombre la chunga, hoy diríamos defensa civil. La chunga consistía en curar y ayudar a los heridos e intentar salvar a los que estaban en peligro. Asimismo, cuando el ejército marchaba fuera de sus fronteras, iba acompañado por mujeres a los lugares de batalla. A pesar de que era una sociedad sumamente patriarcal, las mujeres en el imperio inca también cumplieron con otros roles sociales, más allá del doméstico. Los mapuche y el arte marcial. Los mapuches, cuyo nombre significa gente de la tierra, desarrollaron un arte marcial llamada Colleyaullín. Los guerreros huaychafes, la unidad élite de los mapuches, eran entrenados en este arte marcial desde pequeños. No solo era un arte marcial de combate, sino también eran entrenados mentalmente en la resistencia al dolor y en la aceptación de la muerte mediante duros ejercicios. Este arte marcial es exclusivamente mapuche y el más letal creado por indígenas. Los aymaras y el tiempo. Los aymaras no tienen un vocablo para tiempo, pero tienen palabras para ayer y año, para viejo y lento, y para otros conceptos relativos al tiempo. Su concepto de tiempo es opuesto a todas las demás culturas del planeta. Para ellos, el pasado se ve delante y el futuro aguarda detrás. Cada idioma refleja, de forma particular, una visión del mundo. En el idioma aymara es muy importante marcar si el hablante vio o no cómo sucedió la acción. Mientras no esté al alcance de los ojos, no se da nada por cierto. Para ellos, el tiempo es elástico y relativo, y tienen una concepción diferenciada del tiempo y el uso de un solo vocablo. Te explico. Para ellos, el futuro estaría detrás de uno, porque no es visible, y el pasado delante, ya que es lo que ya vieron sus ojos. Los quechua y la medicina. Los quechua utilizaban la quinina, un alcaloide natural, blanco y cristalino, que se encuentra naturalmente en la corteza del árbol chinchona para suprimir el hambre, la sed, el dolor y la fatiga. También la utilizaban para aliviar la enfermedad de la altitud. En 1638, la ciencia conoce las propiedades antimalarias de la corteza de la quina
cuando los curanderos nativos las emplearon para tratar la malaria que sufría la condesa de Chichón, Ana de Osorio, esposa del virrey de Perú. La leyenda ha sido ampliamente discutida. El hecho es que gracias a los conocimientos medicinales de las tribus nativas quechuas, se desarrolló posteriormente un tratamiento contra la malaria. Los quechuas, como otros pueblos originarios, viven en armonía con la naturaleza, porque para ellos cada elemento se relaciona mutuamente con todos los demás: el hombre, la tierra, los animales, el bosque y toda la naturaleza.